Buenas noches, ¿cómo están? Bien, bien. Bienvenidos, bienvenidos. No, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Bien, vamos a darle un minutito a los demás que se integren y damos inicio a nuestro encuentro de la unidad 6, encuentro de cierre. Saludos, buenas. Buenas noches. Buenas noches, bienvenida, Jeffrey. Gracias. Bien, señores, vamos a dar inicio a nuestro encuentro de cierre, en el cual vamos a visualizar lo que es el contenido de la unidad 6. La idea básicamente, al igual que la unidad 5, es ir realizando las actividades y compartirles el código para que de esta manera ustedes puedan avanzar mucho más fácil en el desarrollo de la actividad. Entonces, esa es la idea. Bien, en ese sentido vamos a ver el contenido. Tenemos acá la guía de la unidad 6. Esta unidad no contiene un material audiovisual pregrabado con el cual ustedes puedan desarrollar, por lo que vamos a desarrollar la práctica en el encuentro y entonces van a utilizar esa grabación precisamente para realizar la de ustedes. Bien, como es la unidad de cierre, básicamente tenemos esa única actividad práctica, la cual tiene varias actividades dentro, igual que la unidad 5. Y luego tenemos un foro de dudas y el foro de cierre ya definitivo. Bien. En lo que es la guía didáctica, acá van a encontrar lo que es el contenido de la unidad. Acá vamos a abordar lo que es el manejo de las funciones en VBA. Así como, por ejemplo, en Excel, hemos visto anteriormente lo que son las funciones suma, producto, promedio, sumar sí, contar sí, la función sí, y todas esas funciones. En el lenguaje de programación de macros que estamos utilizando de la semana pasada, también existen lo que se le llaman funciones. La idea de las funciones en el lenguaje de programación es precisamente que esos cálculos o esas eh, programaciones en específico ya vengan pregrabadas y yo simplemente la invoque para utilizarlas. Bien. Así como Excel tiene un poco más de 400 funciones que le permiten a ustedes hacer cálculos matemáticos.
Visual Basic en el lenguaje de programación también tiene muchas funciones que podemos utilizar. La idea en este encuentro es realizar la actividad que incluye la utilización de varias de estas. Entonces, si vamos avanzando por acá con la guía, aquí nos indica que las funciones en VBA podrían ser de mucha ayuda para las diversas tareas en las que nos veamos involucrados en resolver. En esta relación tenemos un acercamiento a las funciones en VBA más utilizadas y que podríamos llegar a emplear. Bien, entonces, si se fija aquí debajo, tenemos un sinnúmero de funciones que acá tenemos el nombre y la descripción de lo que hace. Cada una de las funciones tiene un nombre y una descripción de lo que hace. Por ejemplo, así como en la semana pasada utilizamos una función para mostrar el contenido de Hola Mundo, utilizamos la función MessageBots, no sé si recuerdan, perdón, en la unidad, la unidad anterior. MessageBots, que es esta que está acá. Esta función nos permite desplegar un cuadro de diálogo con un mensaje especificado. En ese caso, en ese momento, utilizamos el texto o el mensaje especificado, lo utilizamos entre comillas doble. Bien. En la actividad del día de hoy vamos a utilizarla nuevamente, pero en esta ocasión vamos a utilizar variables y también vamos a utilizar otros, eh, en este caso, formularios. Vamos a utilizar también para invocar esto, para darle como una mejor usabilidad. Entonces, todas estas que están aquí son funciones. Yo puedo inclusive tomar una función tipo time, podría ser. Por ejemplo, una función tipo time regresa el tiempo actual del sistema. Si yo quisiera integrar esta función a la tarea que hicimos la semana pasada o en la unidad pasada en base al registro del formulario que le dábamos a guardar y la información viajaba a Excel, podría incluir precisamente con esta función el tiempo en el momento exacto en el cual se guardó esa información. De esa manera yo podría tener como un registro de en qué momento, qué día y qué hora se ingresó esa información al sistema en Excel, a la base de datos. Por decir algo, ¿bien? Una utilidad que se le podría dar. Existen varios tipos de funciones en VBA. Las siguientes clasificación de las funciones en VBA se basa en el propósito de las mismas y los tipos de datos están involucrados en estas funciones. Por ejemplo, tenemos las funciones de cadena que sirven para manipular la cadena de texto. Estas funciones también son conocidas como funciones de texto en VBA. Las cadenas de texto son empleadas en VBA por medio del tipo de dato string, que estuvimos viendo la semana pasada, el cual vimos en la unidad pasada precisamente. Existen varias funciones en VBA que podemos utilizar para manipular cadenas de texto. Y a continuación revisaremos algunas de esas funciones y observaremos los resultados. Básicamente, acá se muestra el proceso de insertar un botón, un control de ActiveX, que la diferencia básicamente entre el formulario y el ActiveX es que el formulario se enlaza a un macro ya realizado o grabado. Mientras que los controles de ActiveX me permiten insertar la programación en ese mismo momento escrita dentro del botón o el objeto. Entonces, acá, si se fijan, se está haciendo referencia a lo que se va a ejecutar cuando se presione clic en el botón. En esta primera sesión acá se está declarando una variable. Cuando hablamos de variable, hablamos de contenedor de información. Ese contenedor de información debe tener un tipo de datos, que puede ser string, que representa valores alfanuméricos. Puede ser double, que significa que representa, en ese caso, valores numéricos, como lo vimos en la función la semana pasada. Y también puede tener el tipo de datos date para guardar fechas. Bien, para guardar fechas. O rango para guardar un rango de celdas. Básicamente, en una misma línea, con un solo comando DIN, se declara una variable con un tipo de datos y se declara una segunda variable con otro tipo de datos. Cada variable al momento de ser declarada se declara en blanco, no tiene ningún valor. Y por ello, entonces, acá se le inserta un valor
entre comillas doble, es el valor que va a ocupar esa variable, o el espacio, en este caso, y la cadena 2 está teniendo aquí la palabra mundo. Luego con la función MessageBots, acá lo que estamos haciendo es básicamente concatenando el resultado, lo que contiene cada una de las variables. Yo lo estoy concatenando de manera tal, uniéndolo acá con la i comercial. Bien. Y al final voy a tener este resultado. Entonces, si yo visualizo aquí la actividad práctica, me voy a dar cuenta que aquí hay 4 actividades que deben realizar. Va a realizar lo indicado en la hoja unir cadena de texto, que es esta. Luego lo que indica en la función len. Lo que hace la función len básicamente es determinar la longitud de una cadena de caracteres en caracteres. Y la instr. Y por último, el operador lógico, que este es como un poquito más funcional. O sea, podemos verlo como una práctica más útil a esta última práctica que tenemos. Entonces, en este sentido, vamos a insertar nuestro botón. Vamos a guardar esto primero. Vamos a traducirlo acá a español. Perfecto. Entonces, vamos a insertar primero nuestro botón, programador, insertar, control de ActiveX, un botón. Bien, yo lo voy a insertar. A ese botón le voy a cambiar la propiedad, clic derecho a propiedades, y aquí le voy a decir en el caption es el lugar donde yo quiero, donde se muestra lo que está mostrando el botón acá. Listo. Aunque el botón se siga llamando como un botón 1, aquí me dice el nombre que muestra acá. Entonces vamos a cambiarle un poquito aquí para que se vea diferente. Perfecto. Entonces ya aquí tenemos el contenido. Entonces, si se fijan aquí tenemos el mismo contenido que estábamos viendo en la guía. Y acá en este documento de Excel, yo les voy a perdón, de Notepad, yo les voy a compartir el código. La diferencia básicamente, cuando yo inserte acá, le doy doble clic, él me va a abrir aquí el Visual Basic para aplicaciones. Entonces, cuando nos aparezca acá, aquí van a notar que él va a decir que es un private sub y una subrutina privada y hace relación aquí al nombre del botón que tiene actualmente. ¿Y cuándo se va a ejecutar esto? Cuando se haga clic sobre dicho botón. En el documento que les voy a compartir con el código de esta unidad, van a encontrarlo un poco distinto. Por ejemplo, acá nos dice sub botón 1, porque en ese momento ese era el nombre que tenía ese botón. Por esa razón es que nosotros obviamos tanto la primera línea como la última línea del len sub, porque ya cuando hacemos doble clic sobre el botón que estamos insertando, él contiene ya esas dos líneas. Entonces copiamos esto que está acá y es lo que vamos a aplicar aquí. Guardamos, guardamos. Y si se fijan acá, ya yo tengo aquí mi botón. Estoy aquí en modo diseño activado, lo voy a desactivar y ya si presiono aquí el botón me aparece esta palabra, ¿bien? Si acá yo le digo, por ejemplo, que va a ser Mundo 2024, cuando guardo acá, vuelvo y guardo, me aparece Hola Mundo 2024. Pero si se fijan, aquí la idea no es estar modificando la programación a cada rato, porque quizás la persona que vaya a utilizar este programa o un programa relacionado a este, no va a tener acceso a la programación del sistema o al Visual Basic para aplicaciones, o no lo debe tener. Entonces, aquí podemos
Aunque ya con esto es suficiente para la práctica, ¿ven? Pero si desean ser un poquito más creativos, podemos insertar otro tipo de controles. Por ejemplo, aquí podemos agregar un control como este, que me dice un control de texto, cual lo puedo insertar acá. Podemos insertar otro control de texto. Listo. Bien, aquí he insertado estos dos cuadros de texto. Esos cuadros de texto, si yo veo las propiedades de ellos, voy a notar que tienen un nombre. Mírenlo aquí en las propiedades. Se llama textbox1. Ese nombre yo lo voy a copiar. El segundo tiene también un nombre. Se llama textbox2. Mírenlo acá. Bien. Entonces, ¿qué yo voy a hacer? Yo le voy a decir, en este caso a la programación, que él va a tomar, en vez del valor que se está insertando aquí directamente, el valor de textbox1. Como textbox1 es un objeto, no necesito agregarle las comillas doble. Con las comillas doble lo que quiere decir es que muestre lo que está dentro de las comillas. Bien. En el caso del objeto, él, como aquí solamente tiene esa información, él lo va a mostrar directamente. Acá le voy a decir que va a ser textbox2. Y ya acá en este escenario, ¿qué va a hacer? Él lo que va a hacer es concatenar la información que esté acá y acá, la va a unir y me la va a mostrar en pantalla. Esa es la idea en este escenario. Ese ligero cambio hicimos para darle un poco más de utilidad a esta actividad. Entonces, si le quito el modo diseño y le doy acá, va a aparecer un valor en blanco. ¿Por qué? Porque aquí no hay ningún valor. Mírenlo acá. Entonces, aquí yo le coloco y le pongo, cuando presiono acá, entonces tengo ya mi combinación. Si se fijan en este escenario, la información yo la estoy insertando directamente acá, pero yo puedo tener aquí que el valor de este campo sea igual al resultado de un cálculo que se esté haciendo. Y yo quiero que se muestre en una pantalla X cuando se presiona un botón. Entonces, son muchas utilidades que se le pueden encontrar a este tipo de funciones. Bien. En el caso de la función len, como les había indicado anteriormente, la función len nos permite a nosotros, si yo la busco acá, nos regresa la longitud de una cadena de caracteres en caracteres. O sea que, por ejemplo, si acá yo le paso la cadena de caracteres, si se fijan aquí se declara una variable cadena con un tipo de datos string y a esa variable se le pasó el espacio mundo. Cuando yo con la función len invoco la variable cadena, él va a hacer el análisis de cuántos caracteres tiene el contenido de esa variable. Si se fijan, la palabra hola tiene 4 caracteres, la palabra mundo tiene 5 caracteres y el espacio entre hola y mundo muestra el carácter 10. Bien. ¿En qué momento yo puedo utilizar este tipo de función? Bueno, si estoy haciendo un análisis de caracteres o de textos en algún momento y quiero tener un resultado. Cualquier tipo de análisis yo puedo no solamente utilizar esta, sino también combinarla con otras. Porque si se fijan, acá yo tengo el valor en esa variable. La función que está extrayendo los caracteres es la función len dentro de la variable. Y luego el resultado de len se lo pasa a MessageBots, que es otra función, para que me lo muestre a mí en pantalla. Entonces yo puedo tener como ese efecto dominó de ir ejecutando diferentes funciones que van a traer un resultado X para mí. Entonces, si yo vuelvo a hago lo mismo, inserto un nuevo botón, está, y acá le digo que va a ser este el objeto, ¿verdad? Acá yo puedo indicarle, por ejemplo, que la función len, mírenla acá, función len, va a tener consigo la declaración de la variable que vimos anteriormente, e insertarle la información a la variable, e invocar la función len y mostrarla con MessageBox. ¿Guardo? Guardo nuevamente. Y aquí, si trato de ejecutar esto,
ya él automáticamente me va a traer el valor 10. Bien. Pero esto yo puedo colocarlo incluso un poquito más interesante. Yo puedo volver a activar mi modo de diseño, darle doble clic y aquí será un poquito hasta más creativo. Por ejemplo, la función MessageBox, yo puedo pasarle tanto el valor de una función, como en este caso, como un valor estático. Por ejemplo, acá yo podría indicarle, entre comillas, doble, eh, la cantidad de caracteres en la variable es punto espacio, cierro mis comillas dobles, y el valor estático y entre el valor estático y y la función len que se va a mostrar, yo lo que hago es lo siguiente. Un segundito. Es como acá, entre la variable y la función len, ¿verdad? Yo hago un espacio y agrego la i comercial que utilizamos en el ejemplo anterior para concatenar. ¿Qué yo le estoy diciendo aquí? Bueno, mira, tú vas a colocar este texto que va a ser estático y el resultado del len va a depender del contenido de la variable cadena. Por ejemplo, le doy a guardar y ya acá cuando yo lo ejecute, me va a presentar un enunciado sobre el mismo valor 10. Bien, la cantidad de caracteres en la variable es 10. Pero ¿qué pasa? Si yo vuelvo a editar el botón y acá cambio el valor de la variable, mundo, espacio, 2024. Si yo agrego un espacio y luego 4 dígitos, serían 15, ¿verdad? El resultado que me debe dar, porque ya teníamos 10. Desactivo aquí el modo de diseño para ejecutarlo. Y aquí tenemos ese valor 15. Bien, entonces este valor de aquí va a ser estático porque lo estoy pasando entre comillas doble. Y el 15 va a depender de la variable que yo introduzca. Ah, profesor, entonces aquí yo podría, siendo creativo, agregar un testbox. Y ese testbox colocarlo acá. Y ese testbox verificar la propiedad cuál es el nombre en esta hoja. Se llama testbox 1. Perfecto. ¿Le puedo hacer eso? Sí, lo puede hacer. Y entonces yo puedo en la programación del botón, en vez de insertar un valor estático acá, yo puedo decirle que va a ser igual a lo que contenga ese testbox. Sí. Entonces lo que contenga ese testbox es lo que él va a analizar la función len y me va a indicar qué cantidad de caracteres son. Sí. Vamos a darle a guardar. Introduzco acá mi valor. Si ya sabíamos que hasta el 2024 eran 15, el espacio 16 e Infotep tiene 7, serían en este caso 23, el valor que debe mostrar. Vamos a ver. Ahí está. Bien. Entonces, ¿qué le quiero dejar dicho con esto? El cielo es el límite. Va a depender de lo que ustedes quieran hacer, la creatividad que tengan y demás. Incluso para estas actividades que tenemos acá, por ejemplo, si yo busco aquí la siguiente, que es instr, esa función yo se la voy a dejar para que ustedes la desarrollen ustedes. Por ejemplo, instr. La función instr lo que regresa es una cadena de texto, regresa la posición de una cadena de texto dentro de otra cadena. Si vemos la actividad práctica, acá, la siguiente práctica. Si vemos el código acá, que también se lo voy a compartir, básicamente se declara la misma variable, se le coloca el mismo contenido a la misma variable, pero acá cuando se está llamando la función MessageBox, que se invoca la función instr, se le pasa el nombre de la variable como argumento, coma, la letra o letras que yo quiero que él identifique su posición dentro de la cadena que tiene la variable. Por ejemplo, aquí yo le estoy diciendo, investígame con instr en la variable cadena en qué posición de la variable está la letra M.
Y él por esa razón aquí viene y dice, bueno, 1, 2, 3, 4, el espacio 5 y la M está en la posición 6. Y por eso se muestra el valor 6 acá. Bien. Por eso se muestra, porque esta variable eso es lo que hace. Si yo tengo que hacer algún valor de cálculo o analizar algún valor, puedo utilizar este tipo de herramientas. Pero vamos a suponer que yo no sabía que esa función se ejecutaba de esa forma. Yo puedo venir acá a Google y decir, por ejemplo, el nombre de la función ya lo tengo aquí en la guía. Quiero ver, aquí me dice más o menos qué hace la función, pero no me dice cómo. Entonces yo puedo venir acá y decir in str en VBA. ¿Cómo le ejecuto? Función str en VBA. Vamos a ver. Aquí me aparecen varias formas de cómo hacerlo. Entonces, aquí él me dice, bueno, mira, la función ICTR se utiliza para determinar la posición de la primera aparición de una cadena de caracteres dentro de otra. La función retorna un valor numérico que indica la posición inicial de la primera cadena dentro de la segunda. Si no se encuentra la primera cadena dentro de la segunda, la función va a retornar el valor 0. Y aquí te muestra lo que es la sintaxis. ¿Qué es la sintaxis? En las funciones de Visual Basic para Excel. La sintaxis es cómo la programación debe ser escrita. Bien, donde tengo aquí el nombre de la función, tengo un argumento que se llama start, otro que se llama string 1, 2, etc, etc. El start es opcional, es un argumento de tipo numérico que especifica desde la posición en string 1, se comenzará a buscar el string 2. O sea, esto en dado caso que si yo lo quiero empezar a buscar de una posición que no sea la inicial. Bien, entonces aquí él me va indicando cómo yo la puedo ejecutar, diferentes ejemplos de cómo yo la puedo ejecutar. Igual acá. Claro, nos va a tocar investigar un poquito más, bien, porque ya cuando hablamos de programación, el tema de la investigación y conocer, mientras más usted practique, más va a dominar el lenguaje y más va entonces a poder realizar actividades más avanzadas. Ok, entonces ya vimos esto. Vamos ahora a ver el tema de la siguiente actividad. Esta actividad que tenemos acá lo que busca es hacer un comparativo y por eso decía como que es un poquito más funcional porque tiene como un propósito más claro, ¿bien? Y es como más funcional, podemos como darle una utilidad más real en el sentido de que tenemos un resultado rápido, ¿bien? La idea acá es nosotros, en base a estos dos valores de exámenes, nosotros identificar el resultado, que debe ser aprobado o reprobado a través de una programación que vamos a insertar en este botón que está acá. El código indica que, por ejemplo, si el valor en B1 es esta celda que está acá, es mayor, aquí preferiría insertar igual, mayor o igual a 70 para que incluya el 70. Y este operador que tengo acá es interesante porque cuando agrego el operador y, quiere decir que deben cumplirse ambas comparaciones para que el resultado sea aprobado o verdadero. Bien, entonces, si ese valor está mayor o igual a 70 y B2 es mayor o igual a 70, entonces then significa entonces, coloquen B4 el valor aprobado. Lo que tendré comillas quiere decir que es un texto, es lo aquí aprobado. De lo contrario, si alguno de estos falla, entonces en B4 coloca reprobado. Entonces vamos a hacer esto. Este texto que está acá es leyenda, ¿verdad? Es para que se sepa qué tipo de datos está por acá, si es resultado, si es un examen o lo que sea. Al final vamos a hacer algunos cambios para ver qué otra utilidad le podemos buscar a esta ejecución. Entonces aquí yo puedo colocar resultado. Bien. Entonces vamos a insertar el botón calificar por acá. Insertar, botón de ActiveX. Ok,
Vamos a cambiar la propiedad. Vamos a decirle en el caption que quiero que se llame calificar. Mírenlo acá. Entonces, a este botón es que yo le voy a colocar la programación. Doble clic. Aquí está. ¿Qué programación vamos a colocar acá? Aquí vamos a colocar la programación que nos sigue acá, en el código que les voy a compartir. Dentro del operador lógico, ¿verdad? Vamos a hacer este que está acá. A este código de programación vamos a hacerle algunos cambios, que viene orientado a las celdas K3, K4, K6 y K6. Entonces, acá vamos a hacerle el ajuste. Bien, aquí hablamos de B1, ¿verdad? Mayor, hay que agregarle el igual para que incluya el 70. B2, vamos a agregarle también el igual. Acá. Y en donde dice K6 vamos a cambiar a B4, que es donde va a arrojar el resultado. Esta sería la idea. Bien. Entonces, por ejemplo, en este escenario, si yo guardo y vuelvo a guardar por acá, si trato de insertar aquí varios valores, por ejemplo, 70 y 70, si le digo aquí calificar, bueno, vamos a quitar el modo diseño. Miren que aquí me dice aprobado. Esto yo puedo ponerme un poquito más creativo. Bien, aquí yo podría incluso hacer lo siguiente. Yo puedo decirle acá, centralízame esto. Y voy a agregar aquí un formato condicional. Formato condicional que cuando digo una palabra se coloque un relleno de una forma y otro de otra forma. Cuando se aplique, por ejemplo, un texto específico que diga la palabra aprobado, en el formato me le coloco un relleno verde. Bien. Pero a esa misma celda, por si cambia el valor en algún momento, agrego una nueva regla que diga acá reprobado. Texto específico. Si en algún momento dice reprobado, me vas a cambiar el relleno a rojo. Bien. Entonces, recuerden lo que les dije más temprano. Si la I está como conector, ambos deben estar dentro del rango para que me muestre aprobado. O sea, si uno de ellos baja que sea un punto a 69, cuando le doy a calificar, él va a decir que es reprobado y el formato condicional automáticamente actúa en base a ese resultado y me coloca el fondo rojo. Bien, si coloco 70 nuevamente, aquí voy a darme aprobado. Si modifico arriba a 69, me va a dar reprobado nuevamente. Ahora, ¿en qué condición, por ejemplo, yo puedo hacer un cambio acá para que me dé algo diferente? Vamos a suponer que en el primer punto se esté evaluando el examen y en el segundo punto se esté evaluando la asistencia. Bien, la asistencia. Y dicha asistencia tiene un valor mínimo para aprobar de 20 puntos. Bien, esto yo lo voy a cambiar en la programación. Vengo aquí a programador, activo el modo de diseño y en mi programación de mi botón yo le voy a decir, bueno, mira, si uno de los dos, o sea, si él obtiene en la calificación mayor o igual a 70, perfecto. Vamos a ponerlo aquí. Examen mayor o igual a 70. Ya con esto que hicimos hasta ahora, la actividad está hecha. Esto que le estoy indicando ahora es un valor agregado, ¿bien? Mayor o igual a 70 el examen, perfecto. Y la asistencia, vamos a ponerla que va a ser con como con una tabla de que sea una unidad de medida que sea mayor o igual a 20. Es una unidad de medida de la asistencia. Bien. Entonces, en mi código de programación de mi botón, yo voy a decirle acá, bueno, mira, si el valor 1 va a ser mayor o igual a 70, ahí está bien porque estamos evaluando el examen. Pero yo quiero que si por ejemplo, si ambos se cumplen, me muestra aprobado. Si el examen se cumple, me muestra aprobado. Pero si él no me cumple el examen, pero asistió lo suficiente, que también me muestra aprobado. Que la única manera que me muestre reprobado sea
si él no cumplió con el examen y no fue lo suficiente a clase. Bien, entonces yo puedo hacer lo siguiente. Aquí yo le voy a decir, perfecto, el primer valor está evaluando mayor o igual a 70 y voy a cambiar el operador lógico de AND a OR. Bien. El operador OR significa o uno o el otro. O este que está acá o el otro que está aquí. Entonces a este le voy a poner mayor o igual a 20. Pues él va a analizar la asistencia. Le digo guardar. Y vamos a probar ahora. Desactivamos el modo diseño. Presiono por acá calificar. Me muestra perfectamente aprobado. Si ambos, si los valores, este está por debajo de 70 y este está por debajo de 20, me va a decir reprobado. Si la asistencia sube al menos a 20, me va a decir aprobado. Si la asistencia baja nuevamente de 19, me dice reprobado. Si el examen sube a 70, vuelve y me dice aprobado. Bien, entonces va a depender mucho del enlace o el operador lógico que yo estoy utilizando y de la parametrización que yo esté creando a nivel de programación, dependiendo de la necesidad que yo tenga, que va a dar un resultado X. Esto lo complementamos ya con un valor agregado que viene siendo el formato condicional. Y para guardar los macros, para que lo recuerden, deben guardarlo a través del menú archivo. Luego vamos a guardar como. Y acá donde está el nombre del archivo, deben seleccionar la opción libro de Excel habilitado para macros. De esta forma, ustedes cuando envíen su archivo en la plataforma, yo voy a poder evaluar esa actividad, pues voy a poder probar su macro que usted cargó. Bien. Dudas, aclaraciones de lo que hemos visto hasta el momento. Dudas, aclaraciones. Maestro, Adelante, Sterling. sí, una pregunta. Maestro, ¿y no hay una forma de uno poderlo poner el programa que un usuario normal no pueda, porque a veces uno entra, no conoce, y bueno, no a veces, normalmente uno puede entrar a la información, entonces, imagínese usted que un agente usuario puyando, y ahí entra a los códigos, modifique algo. No habrá una forma de bloquearlo, el acceso por lo menos a los códigos. Sí, sí, claro, claro. Miren, acá lo que pasa es que eso no sé si ustedes vieron Excel intermedio. En Excel intermedio se trabaja un poco de la parte de seguridad. Acá en Excel, Ah, sí, archivo, sí, sí, sí. Ah, bueno, sí, información. así, sí. Sí, Sí, nosotros lo vimos acá trabajamos. como. Sí. Entonces, acá trabajamos esa parte y si lo aplica y lo combina en la forma, si lo combina, entonces ya iba a tener eso mucho más seguro. Listo. Entonces, miren lo que vamos a hacer. Como les comenté anteriormente, es de nuestro último encuentro, ¿bien? Van a tener esta semana completa, lo que queda de la semana, hasta el próximo jueves 21, ¿bien? A la medianoche. Así tienen la semana completita para realizar las entregas de todo lo que tienen pendiente. De todas formas, yo les voy a seguir compartiendo actualizaciones de la calificación hasta por lo menos una o dos hasta esa fecha, para que así, si tienen que hacer algún ajuste, lo hagan. Recuerden que el mínimo para aprobar son 60 puntos. Y ya entonces el viernes 22 yo hago la entrega del curso para que entonces el departamento de certificados entonces proceda a su parte. Bien. Entonces tenemos esta semana completa hasta el jueves 21 a la medianoche a realizar todas sus entregas. Espero que les haya gustado el contenido. Les voy a compartir ya a partir de mañana la grabación y el código. Si lo puedo hacer un poquito más tarde, se lo envío también para que de esta manera pueda servirles de apoyo. Un placer y espero verles a todos en la meta. Pasen buenas noches. Bye bye. Igual, maestro. Buenas Buenas noches, noches. profe. Muchas gracias. Un curso muy interesante. Gracias. Siempre a la orden. Buenas noches, Me alegra mucho. Buenas buen día, noches, profesor. profesor.